La numerología secreta de los patriarcas. El antiguo código bíblico que no querías descubrir. Imagina abrir un libro antiguo y darte cuenta de que, oculto entre las palabras, hay un código secreto. No un código cualquiera, sino un patrón matemático que atraviesa los siglos. Oculto a simple vista pero presente en cada página. Ahora bien, ¿y si te dijera que este código podría estar en la Biblia? Los números siempre han tenido un papel especial en los textos sagrados. El número 7 simboliza la perfección, el 40 aparece en momentos de prueba, y el 12 representa a las tribus de Israel y a los apóstoles. Pero hay algo aún más intrigante: las edades de los patriarcas bíblicos. Se dice que Adán vivió 930 años, Matusalén, unos asombrosos 969, Noé, 950 años. Son cifras impresionantes, pero ¿son solo registros históricos o esconden un significado oculto? Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal porque en los próximos videos exploraremos más misterios que no querrás perderte. Si observamos con más atención, notaremos que estos números no fueron elegidos al azar. Hay una simetría extraña, casi como un patrón matemático oculto en el tiempo. Algunos estudiosos creen que estas edades forman un enigma que atraviesa generaciones, un código que podría revelar secretos sobre el pasado de la humanidad. Pero para entender esto, debemos examinar más de cerca a los patriarcas y sus historias. Desde los albores de la civilización, muchas culturas han hablado de figuras antiguas que vivieron vidas increíblemente largas. En Egipto, los dioses gobernaban durante cientos de años. En Mesopotamia, se describía a los reyes legendarios con edades asombrosamente altas. Y en la Biblia, los patriarcas parecen seguir la misma lógica. Pero, ¿por qué? Si lo pensamos bien, el tiempo en la Biblia no siempre sigue las reglas que conocemos hoy. Algunas teorías sugieren que estos números no deben interpretarse de manera literal, sino como códigos que ocultan significados espirituales o históricos. Por ejemplo, algunas tradiciones rabínicas sugieren que estos números podrían representar ciclos cósmicos, mientras que investigadores modernos intentan encontrar relaciones entre las edades de los patriarcas y grandes eventos de la antigüedad. Pero quizás la clave de este enigma esté en los propios números. ¿Por qué precisamente Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia, vivió 969 años? ¿Y por qué su muerte ocurre el mismo año del diluvio? ¿Es solo una coincidencia o un mensaje cifrado? Los números podrían contener mensajes que solo los iniciados pueden interpretar, y aquí es donde las cosas comienzan a volverse aún más extrañas. Si hay un número que se repite insistentemente en la Biblia, ese número es el 7. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. 7 fueron los días de la marcha alrededor de Jericó, antes de que sus murallas cayeran. 7 son los sellos del Apocalipsis. 7 está en todas partes. Pero, ¿y si también estuviera oculto en las edades de los patriarcas? Veamos un ejemplo. Matusalén vivió 969 años. Si sumamos los dígitos, 9 plus 6 plus 9, el resultado es 24. Y si sumamos 2 plus 4, obtenemos 6, el número de la imperfección humana, que precede al 7, el número de la perfección divina. Ahora, observa a Lamec, padre de Noé. Vivió 777 años. 3 sietes, un número que evoca plenitud. ¿Casualidad? Lo curioso es que Noé, el patriarca que sobrevivió al diluvio, tiene una conexión con el número 7 que va más allá de su genealogía. Dios le ordenó que llevara 7 parejas de animales puros al arca. La lluvia duró 40 días y 40 noches, múltiplos de 7. Y cuando finalmente descansó el arca sobre el monte Ararat, en el 7º mes. ¿Son estos patrones numéricos simples, coincidencias o indicios de un código mayor? ¿Ya conocías estos datos? Déjalo en los comentarios y conversemos.
Pero hay otro número que aparece en momentos cruciales y parece indicar ciclos de transformación: el 40, y podría ser la clave para descifrar el misterio del tiempo bíblico. ¿Por qué los primeros humanos de la Biblia vivían siglos, mientras que después de la gran destrucción los años de vida comenzaron a reducirse drásticamente? ¿Será que estos números representan algo más que el tiempo biológico? Algunas teorías sugieren que las edades de los patriarcas no deben interpretarse literalmente, sino como medidas simbólicas de influencia o espiritualidad. Cuanto mayor la edad, mayor la conexión con lo divino. Adán, como el primer hombre, vivió 930 años, casi un milenio. Y luego, a medida que el pecado se extendió por el mundo, las edades comenzaron a disminuir. Pero entonces aparece un número que lo cambia todo: 120. En Génesis 6:3, Dios decreta que el hombre no vivirá más de 120 años. A partir de ese momento, las vidas humanas comienzan a acortarse, hasta que Moisés, el gran libertador, muere precisamente a los 120 años. ¿Fue este límite una regla impuesta por Dios o simplemente un reflejo de los cambios naturales en la humanidad? Lo más intrigante es que este número no aparece solo en la Biblia. En varias culturas antiguas, encontramos referencias a un ciclo de 120 años como un período de renovación y transformación. Los antiguos chinos tenían ciclos de 60 años que, al duplicarse, llegaban a 120. Los sumerios también mencionaban reinados que, cuando se ajustan, se acercan a este número. Pero si la Biblia nos da esta pista, podría estar ocultando un patrón aún mayor, un ciclo secreto que conecta la creación, la destrucción y la redención de la humanidad. ¿Y si todo esto estuviera ligado al diluvio y a la idea de un tiempo redefinido por Dios? Matusalén, un nombre que ha trascendido milenios y se ha convertido en sinónimo de longevidad. Pero, ¿y si te dijera que los 969 años que se le atribuyen no fueron elegidos al azar? ¿Y si su edad fuera en realidad un mensaje cifrado dentro de la propia Biblia? Veamos un dato curioso. Según la cronología bíblica, Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Ahora, detente a pensar. El hombre más longevo de la Biblia, que vivió casi un milenio, muere exactamente en el año en que Dios decide reiniciar la humanidad. ¿Te parece una coincidencia? El nombre Matusalén tiene un significado intrigante. Algunos estudiosos sugieren que podría traducirse como «cuando muera, vendrá» o «su muerte traerá». Si esto es cierto, la vida de Matusalén era en sí misma una advertencia. Su muerte sería la señal para un evento catastrófico. Y si vamos más allá, hay otro detalle impresionante. Si sumamos los dígitos de su edad, 9 + 6, 6 mole 9, obtenemos 24. Luego, 2 + 4 nos da 6, un número que, en la tradición bíblica, simboliza la humanidad imperfecta. Matusalén podría haber sido el último pilar que sostenía un mundo corrupto, y cuando él desapareció, el juicio cayó sobre la tierra. Pero, ¿termina aquí la historia? ¿O el diluvio esconde otro enigma numérico? Antes del diluvio, ocurre algo extraño. Dios decreta que el ser humano no vivirá más de 120 años. ¿Pero por qué? ¿Representa este número un límite biológico, un castigo divino o una pista sobre ciclos ocultos en el tiempo? Vamos a continuar, pero antes, noté que aún no has dejado tu like. Si te está gustando este contenido, dale al botón de me gusta. Curiosamente, después del diluvio, la longevidad humana comienza a reducirse drásticamente. Antes, los patriarcas vivían siglos. Después, la edad promedio se acerca mucho más a lo que conocemos hoy. Moisés, uno de los últimos grandes líderes bíblicos, muere precisamente a los 120 años. ¿Significa esto que la profecía no era solo una regla general, sino un marcador simbólico? Pero, ¿qué ocurrió exactamente para que Dios estableciera este límite? ¿Qué tenía de malo la humanidad antes del diluvio?
Para entenderlo, necesitamos remontarnos a un evento que lo cambió todo: el diluvio y el misterio detrás de las edades involucradas en esta historia. El diluvio fue más que una gran inundación. Fue un reinicio, un restablecimiento cósmico. Pero llegó la destrucción sin previo aviso. O los números escondidos en la genealogía de los patriarcas ya anunciaban este evento. Recapitulemos. Matusalén muere el mismo año que ocurre el diluvio. Noé tiene 600 años cuando las aguas comienzan a subir. Y el propio Dios establece un plazo de 120 años antes del evento. ¿Son números aislados? ¿O un código matemático que indicaba el fin de una era? El 600 de Noé es interesante porque, en la numerología bíblica, el 6 representa la imperfección humana, mientras que el 100 puede simbolizar un ciclo completo. Noé, entonces, representa un punto de transición entre el mundo antiguo y el nuevo mundo postdiluviano. Y hay otro detalle curioso. Después del diluvio, Noé vive 350 años más, sumando un total de 950. ¿Significa esto que su vida también sigue un patrón? ¿Qué nos dicen estos números sobre la relación entre el tiempo, el destino humano y la voluntad divina? Para descubrir la respuesta, debemos analizar un número que siempre ha estado presente en momentos de prueba y transformación: el 40, y podría ser la clave para entender los patrones ocultos dentro de la Biblia. El 40 como número de transformación y pruebas en la Biblia. Si hay un número que aparece en los momentos de transición en la Biblia, ese número es el 40. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 años en el desierto. Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Pero, ¿por qué se repite tanto este número? La pregunta que queda es, ¿por qué Dios eligió este número una y otra vez? ¿Qué tiene de especial? Y podría estar conectado con otros números clave en la historia bíblica. Si analizamos las genealogías de Set y Caín, podríamos descubrir aún más pistas sobre un posible patrón oculto que separa a los bendecidos de los malditos. Desde el inicio de la humanidad, la historia bíblica se divide en dos grandes linajes: los descendientes de Set, que siguen los caminos de Dios, y los de Caín, marcados por el pecado y la destrucción. Pero, ¿y si los números escondidos en 1900? Estas genealogías revelaran mucho más que solo una descendencia. Caín, después de matar a Abel, es maldito y su linaje parece seguir un extraño patrón de caída moral y decadencia. Mientras tanto, el linaje de Set, del cual desciende Noé, está marcado por números impresionantes de longevidad. Si analizamos las edades de sus descendientes, podemos observar un ciclo oculto. Mientras que los patriarcas del linaje de Set viven por siglos, los números dentro del linaje de Caín parecen desaparecer, como si su genealogía estuviera siendo borrada del gran plan divino. Otro detalle curioso es que Lamec, un descendiente de Caín, es el único de su linaje cuya edad está registrada: 77 años. En contraste, Lamec del linaje de Set vive 777 años. ¿Coincidencia o una señal de que hay un patrón matemático dentro de la Biblia que apunta a destinos opuestos? Y hay algo aún más intrigante. Si los números de la genealogía pueden revelar patrones ocultos sobre el destino de los pueblos, ¿será que esta misma lógica puede aplicarse a los eventos proféticos de la Biblia? La Biblia no solo narra eventos históricos, sino que también anticipa sucesos futuros. Y, curiosamente, muchas de estas profecías están vinculadas a números específicos. ¿Podría existir un código matemático que conecta a los patriarcas de Génesis con las visiones proféticas del Apocalipsis? Veamos el caso del número 70. En la profecía de Daniel, se decretan 70 semanas para la redención de Israel. Jerusalén fue destruida en el año 70 de Cristo. Y cuando observamos las genealogías del Antiguo Testamento, notamos que Noé tuvo a su primer hijo a los 500 años, y 100 años después vino el diluvio, sumando 600 años,
un múltiplo de 70. Pero, ¿qué pasa cuando cruzamos estos números con los tiempos de reinado de los reyes bíblicos, con las eras descritas por Daniel, o incluso con la cronología de los patriarcas? Existe un ciclo oculto que se repite a lo largo de la historia, y hay un nombre que parece estar en el centro de todo esto: Jesús. Su nacimiento, su muerte e incluso sus milagros parecen seguir una lógica numérica que conecta el pasado con el futuro. ¿Pero por qué sucede esto? Si hay alguien cuya vida parece estar alineada con los patrones numéricos de la Biblia, esa persona es Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su resurrección, su historia está envuelta en números que ya aparecían en la época de los patriarcas. Empecemos con el número 12. Había 12 tribus de Israel, y Jesús eligió a 12 apóstoles. Este número representa autoridad y gobierno divino, lo que nos lleva a una pregunta. ¿Está Jesús restaurando algo perdido desde tiempos antiguos? ¿Y el número 40, que ya hemos visto antes? Él pasa 40 días en el desierto, resistiendo las tentaciones, justo como Moisés pasó 40 años guiando a Israel. Es como si hubiera un ciclo de prueba que se repite a lo largo de la historia. Ahora, aquí hay algo aún más intrigante. La genealogía de Jesús, descrita en el Evangelio de Mateo, está organizada en 3 grupos de 14 generaciones. Y 14 es el doble de 7, el número de la perfección. ¿Esto fue solo una estructura literaria o una revelación matemática oculta dentro del texto sagrado? Ante todo esto, surge la gran pregunta: ¿estos números en la Biblia son solo simbolismo o forman parte de un código matemático divino? ¿Dejó Dios pistas numéricas escondidas para aquellos que supieran dónde buscar? A lo largo de la historia, estudiosos y místicos han intentado descifrar estos patrones. Desde la cábala judía hasta la matemática oculta en los textos bíblicos, muchos creen que existe un código secreto que revela eventos futuros. Otros argumentan que los números son solo metáforas creadas para enseñar verdades espirituales. Pero el hecho es que los patrones están ahí. Las edades de los patriarcas, los ciclos proféticos, los números ligados a Jesús, todo parece seguir una lógica que atraviesa los siglos. Y esto nos lleva a una última pregunta. Si hay un código en la Biblia, ¿ya ha sido completamente descifrado? ¿O aún hay secretos esperando ser descubiertos? Tal vez la respuesta esté en los números que aún no logramos entender. Después de todo, si algo nos enseña la historia, es que los mayores secretos de la humanidad siempre han estado ocultos a plena vista. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.